Hola amigos, muy bienvenidos a un programa más de esto que es Mano a Mano con Giselle. Soy Giselle Fuentes Lajud y en esta ocasión vamos a tener una invitada muy especial, la licenciada Jessica Keller, que nos va a hablar de las constelaciones. Ahora que está tan de moda con este programa de Netflix que se llama Mi Otro Yo, My Other Self, que todos estamos viendo. Cómo resolver problemas a partir de entender la problemática de nuestros padres, nuestros abuelos, en qué nos repercute. Es un tema muy interesante y que está muy en la boca de todos ahora, así que los invito a este programa. Seguimos en esto que es Mano a Mano con Giselle y ahora vamos a hablar de un tema que está súper de moda, que son las constelaciones familiares. Hay una serie en Netflix que la está viendo todo el mundo que se llama Mi Otro Yo, My Other Self, que trata un poco de esto, de los conflictos familiares no resueltos, no solamente de los padres, sino también de nuestros antepasados, abuelos, tatarabuelos, de cómo pueden llegar a afectarnos, porque hay como una memoria celular, no sé, genética, ahora le preguntamos a la licenciada, que guarda estos recuerdos. Entonces vamos a hablar un poquito de estos. Jessica, bueno, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Gracias a ti, Giselle. Y vamos a comenzar, ¿qué son las constelaciones familiares? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo se origina todo esto? Bueno, las constelaciones familiares son una terapia sistémica familiar, valga la redundancia, ¿no? Y cuando nosotros tenemos una situación que no se está resolviendo, que sentimos que ya hemos tratado otras metodologías o que ya he ido a terapia, pero como que vuelve el problema y vuelvo a caer en más de lo mismo, nosotros decimos que podemos tener una lealtad invisible con nuestro sistema familiar. Ahora adentro a la metodología de cómo funciona, pero quien desarrolla esto es Bert Hellinger. Sí. Y él, bueno, después de haber vivido en África y haber estudiado el comportamiento humano a través de las tribus africanas y todo esto, y haber estudiado muchas otras terapias dentro de la psicología, es que desarrolla esta metodología en donde se da cuenta que lo que está pasando hoy con alguien tiene que ver con una tragedia que sucedió en el sistema familiar generaciones atrás. Ahora, lo interesante de esto es de que muchas personas dicen, pero a ver, ¿cómo? Si de pronto yo no conocí ni a mis abuelos ni a mis bisabuelos, y muchísimo menos a los tatarabuelos de hacia atrás, ¿cómo me vienes a decir hoy que lo que me está pasando hoy tiene que ver con esto? Y entonces ahí es en donde entramos en la parte de cómo es que uno cae en la lealtad invisible con esa o ese ancestro desde un lugar evidentemente inconscientemente. Así es. Entonces, cuando la licenciada habla de lealtad invisible, se está refiriendo a algo que no lo tomamos conscientemente como yo voy a seguir esto, pero está. Un ejemplo muy fácil de seguir es, por ejemplo, a mi abuela, mi abuelo le pegaba. Entonces, ahora yo estoy viviendo una situación de violencia, pero no me voy a rebelar porque mi abuela era muy obediente. Es un ejemplo como muy cortito. No es algo que la persona haga conscientemente de decir voy a hacer lo mismo que hizo mi abuela con mi abuelo, de me voy a quedar callada, pero en algún punto está en el relato familiar, está en esto que la licenciada habla de lealtad familiar. Entonces, de alguna manera se explica cómo seguimos reaccionando de la misma manera que reaccionó mi abuela. ¿Es más o menos así? Es más o menos así. Ahora les explico cómo es que se forman estas lealtades invisibles o, sabes que hoy en día la gente le llama patrones, ¿no? Sí. Pero bueno, en la terapia sistémica familiar a través de constelaciones familiares le llamamos lealtades invisibles. Y esto sucede cuando yo tengo entre 0 y 9 años de edad, cuando yo veo que papá o mamá están sufriendo. ¿Qué significa esto? Que yo los puedo ver literal sufrir por alguna situación o el sufrimiento se capta desde el inconsciente. ¿Por qué podemos llegar a sufrir dentro del sistema familiar? Y esto sucede cuando hay tragedias. Entonces, entiéndase por las tragedias lo siguiente, que es divorcios, suicidios, asesinatos, alcoholismo, drogadicción, violaciones, amores atorados en el corazón, guerras, revoluciones, estafas, niños que mueren a temprana edad, padres que dejan a sus hijos huérfanos, accidentes,
o enfermedades. Ujú. Si cualquiera de estas cosas sucedió en tu sistema familiar y ha sucedido en todos los sistemas familiares, Sí. entonces de pronto esa persona está sufriendo y nosotros captamos el sufrimiento, ¿viste? O sea, entonces, Sí. mamá o papá están sufriendo, yo capto ese sufrimiento en mi inconsciente y yo hago una promesa y digo, mamá, papá, yo lo cargo por ti. Sin darme cuenta que estoy cargando un doble sufrimiento, el de mis padres y el propio el cargar el sufrimiento de mis padres. Entonces se dice que no podemos vivir nuestro propio destino porque estamos en esa lealtad con Ujú. ese ancestro, puede ser mamá o papá o como mencionamos puede ser Sí. hacia atrás. Sucede entonces a través de las diferentes tragedias que se dieron en el sistema familiar. Ahora, tiene que ver con cosas que aunque seamos muy chiquitos de edad, lo hayamos vivenciado, o también puede ser por el relato familiar. Por ejemplo, no, tu abuelita era así, así, así. ¿También esto del relato que nos vienen contando queda en nuestro inconsciente? Queda mucho en nuestro inconsciente, pasa mucho sobre todo cuando, por ejemplo, no sé, mamá y papá se divorciaron y de pronto mamá habló muy mal de papá y quitó a los hijos de papá y entonces les estuvo dando malos mensajes. Entonces, evidentemente, estos hijos crecen no nada más lejos de la energía paterna, sino que también con toda una serie de ideas y de sentimientos, a lo mejor de resentimiento, de odio o de no querer acercarse a ellos por el mensaje que mandó mamá. O Claro. como me acabas de decir tú, que también a lo mejor pudo haber sido, es que yo soy así porque tu abuela, y entonces empiezo a hablar mal de la abuela. Pero, o sea, más allá de todo lo que se pudo haber hablado acerca de cada uno de los miembros del sistema, lo que hemos visto es que es en conjunto, son como los dos factores, un poco Sí. eso, pero lo que pesa mucho realmente son las tragedias y cómo se vivió esa tragedia y quién quedó implicado en la tragedia. Ok. Ahora, tengo entendido, bueno, yo también la experimenté, yo fui una vez con la licenciada, no seguí, tengo que seguir yendo, pero en una terapia de constelación, que básicamente es una terapia sistema, que significa en grupos, que ahora ella nos va a explicar bien, uno no puede ir a decir, o uno puede ir a decir, quiero resolver mi vida, nada me va bien. O se eligen temas para tratar, cuéntanos cómo es. Sí, qué importante es esta pregunta, porque muchas veces puede llegar alguien a decirme que tiene 3 o 4 situaciones distintas que quiere trabajar en esa constelación y no puede ser de esa manera porque se trabaja por tema. Entonces, por ejemplo, yo quisiera trabajar que cada vez que tengo un trabajo nuevo, duro 6 meses en el trabajo y me corren. Ya. O yo quisiera trabajar que tengo una pésima relación con mi mamá y ya he hecho de todo y seguimos odiándonos mutuamente. O han llegado chicas que me dicen, yo quisiera trabajar que no me puedo embarazar. Claro. Y ya probé todos los tratamientos y no me embarazo. O de pronto también se pueden trabajar enfermedades, se pueden trabajar emociones, se pueden trabajar decisiones. Sí. En realidad podemos trabajar lo que quieran, Claro. pero es un tema a la vez. Un tema a la vez. ¿Qué enfermedades se puede tratar en las constelaciones? Sabes que a mí me han llegado, la verdad no te diría que hay un límite, pueden ser enfermedades emocionales o también, me iba a ir un poco a las enfermedades mentales, pero bueno, es que en constelaciones familiares, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con esquizofrenias y psicosis y todo, tiene que ver con unas tragedias que se suscitaron en las generaciones muy hacia atrás, sobre todo en la etapa por ahí de los bisabuelos y tatarabuelos. Eso es lo que Hellinger nos expresa. Pero en cuanto a enfermedades físicas, pues a mí me han llegado de todo, desde personas que tienen cáncer y quieren como ver desde dónde viene esto, o que la persona tiene cáncer y la abuela tuvo y la bisabuela tuvo y así sucesivamente, o que todas las abuelas del sistema tuvieron y ella no lo tiene todavía, pero que no quiere como caer en eso. O sea, en realidad, ¿qué te puedo decir? Se puede constelar lo que sea, se puede constelar lo que sea. Y bueno, yo sé que tú haces esta terapia, pero ¿qué resultados nos da esta terapia? ¿Como son a corto plazo, son a largo plazo? ¿Sí se pueden curar enfermedades? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo tengo 22 años de ser consteladora y yo me he quedado de verdad sorprendida de los resultados que he podido ver en las personas que se han acercado y que agradezco su confianza. Los resultados pueden suceder como, voy a mencionar algo que de pronto genera un poco de ruido, que es el trabajo de constelaciones familiares actúa sobre la conciencia común al sistema
o le llamamos también el alma común al sistema. Sí. Por ende, lo que trabajamos en la constelación con la persona que está resolviendo su tema, va a viajar también a las personas que fueron representadas ahí mismo. Es decir, si para que ella resolviera su tema yo tuve que pedir la representación de mamá, de papá o de la abuela o del abuelo, o tal vez de los hijos, el trabajo que esta persona está realizando en la constelación va a viajar a esas personas también y van a sanar también a esas personas, porque como todos estamos conectados en esta conciencia común al sistema, viaja esa información y por ende se sana el sistema completo, que esa es la parte compleja de entender. Sí. Entonces, una constelación puede tener un alcance de sanación de hasta 1 año después de haberla realizado. Y puede ser desde, yo he visto manifestaciones de que fueron a la media hora que me dicen, mira el mensaje que me acaba de mandar mi mamá, que justo acaba de constelar con ella, hasta el día siguiente, y de ahí que vienen y me dicen, es que todavía sigo teniendo resultados de la constelación que hice hace 1 año. Entonces, vuelvo un poco a lo mismo, como trabaja tan profundamente en la conciencia común al sistema, por eso tiene ese gran alcance. Sí. Sí, es maravilloso. Yo me acuerdo, o sea, para que la gente tenga una idea, entonces es como en la serie, tú vas a constelar, te sientas con la terapeuta y hay un grupo de voluntarios que en general, bueno, los que Jessica tienen muchísima experiencia, yo se los recomiendo. Entonces, según el tema, tú eliges, bueno, él va a representar a mi mamá, él a mi papá, a mis hijos, a lo que sea, ¿no? Hay una magia que sucede, no sabemos cómo, ahora le vamos a preguntar a la licenciada, que es, de alguna manera, si yo elijo que esta persona represente a mi hijo o a mi papá, no sé cómo, ahora se lo voy a preguntar, esa persona recibe algún tipo de información, actúa, siente, se mueve como la persona que yo elegí para que represente. Esto yo sé que a las personas que no lo han experimentado les suena una locura, pero sucede en realidad. ¿Cómo es que se da esto? Bueno, se da por una cosa que se llama fenomenología. Esto no es actuación, no es psicodrama, no es un acting, o sea, fenomenología significa que en esta conciencia colectiva, a ver, yo siempre lo comparo para que se comprenda un poco mejor como con la nube. ¿Viste que ahora guardas toda la información en la nube? Bueno, así como existe una nube donde guardas toda la información, existe una conciencia colectiva en donde está toda la información de cada uno de nosotros. Está la de Giselle, está la de Jessie, está la de tu mamá, mi papá, etc. Entonces, cuando el grupo que apoya, que sí, si bien este grupo que ha caminado conmigo 10 años, a quienes les agradezco profundamente porque, y ellos no están entrenados en nada, sí quiero aclarar esto, porque de pronto piensan y me dicen, no, es que seguramente los representantes ya están entrenados y ya les contaste la historia y entonces ya saben qué decir. No funciona así. Ellos por amor, simplemente por amor a ayudar a otras personas, vienen así a dar su servicio para que ellos puedan ser los representantes de las personas que quieren trabajar y su sistema. Entonces, cuando yo hago un diagnóstico primero, cuando hago la entrevista inicial, hago un diagnóstico y ahí le digo, a ver, voy a necesitar que de toda la gente que está aquí, que para la mayor parte de la gente nunca han visto a esas personas, elijas a alguien que representa a tu mamá, a tu papá y a tu abuelita, no sé, por ejemplo. Sí. Y entonces a la hora de que la persona las elige, random, del grupo, y va y la toca y le dice, tú representas a mi mamá o tú representas a mi papá, sucede esto que parece mágico, que hasta que no lo vivimos es difícil de entender y de comprender, que pareciera como que se abre este canal de comunicación con esta conciencia colectiva donde está guardada toda la información de todos nosotros, y es como, yo siempre también hago esta metáfora de, es como si cuando tú quieres sintonizar el radio, tú andas así y de repente entra la estación que estás buscando. Un poco igual, en el momento en el que te dicen tú representas a mi papá, es como si estuviéramos sintonizando el canal y la información de ese papá, y en el momento se abre y desciende, y es la parte impresionante de la que estás hablando, es que esa persona va a poder expresar frases, gestos, pensamientos, emociones de la persona que está representando. Y ahí nosotros como terapeutas es en donde vamos leyendo
qué fue lo que pasó y vamos, ya entra la técnica per se, de cómo vamos a ir desatorando que esta persona ya quedaba atrapada en esa lealtad con su sistema. Así es. Realmente lo que sucede es mágico, porque a veces yo quiero tratar que como demasiado, que tengo problemas con la comida, cualquier cosa, ¿no? Entonces elijo a alguien que represente a mi hijo. Y ese alguien que representa a mi hijo, de repente me sale con un tema que nada que ver a lo que yo estaba haciendo, pero que te hace clic. ¿Cómo esa persona recibe la información para representar a mi hijo? Es algo que nos acaba de explicar Jessica, pero sucede de una manera mágica y es justamente porque todo lo que vivimos, lo que experimentamos, lo que sentimos, somos energía, está. Entonces hay como que llamarlo. Ahora, Jessica, quiero saber, porque hay gente que no le gusta mucho ir al origen, ir a los padres, los abuelos, es como más, ¿de qué manera nos ayuda a entender, en orden de solucionar los problemas actuales, lo que han vivido nuestros padres y abuelos? Es que en estas lealtades invisibles, tú mencionaste algo hace ratito en un ejemplo que pusiste de si mi abuelita era una persona más sumisa porque el abuelo la maltrataba, entonces de pronto se manda ese mensaje en la línea generacional de las mujeres y de pronto todas las mujeres son muy sumisas y entonces al final la paciente puede ser una persona que también está buscando relaciones con hombres que sean violentos o que sean como muy duros, ¿no? Entonces, sí existe todavía que digas, a ver, es que sigo sin entender por qué lo que me puede estar pasando ahorita tiene que ver con eso. Claro. Y yo la explicación que les digo, que es lo que mencioné muy al principio, que es cuando algo se repite, porque cuando no tiene que ver con una lealtad con tu sistema, tú a lo mejor vas a terapia y lo trabajas y listo, va para afuera, se solucionó. Pero lo que yo he visto a lo largo de todo este tiempo es que, ¿has escuchado esta frase de que la sangre llama a la sangre? Claro. Bueno, es un poco así. El sistema llama, o sea, y todos tenemos la necesidad de pertenencia. Pertenecer a un sistema es sobrevivir, es vivir. Si yo no pertenezco a mi sistema familiar, prácticamente podría morirme, porque ¿a dónde voy a estar? ¿A dónde pertenezco? Necesito mi sistema familiar para pertenecer. Y desde la necesidad de pertenencia es desde donde se hace esta lealtad también, por amor, ¿viste? Entonces, por amor a mi mamá, por amor a mi papá, por amor a mi abuela, y por esta necesidad de pertenencia, es que yo quedo atrapado en eso. Entonces, sí de pronto puede suceder que haya esta como incredulidad de decir, pero a ver, o sea, ¿qué tiene que ver el que yo no me pueda embarazar con mi sistema? ¿Qué tiene que ver mi ira, porque hay personas que llegan ya con una ira tremenda, con mi sistema? ¿O qué tiene que ver que yo no consiga pareja? Es que no sabes la cantidad de chavas que llegan de que no pueden tener una pareja cuando es lo que más desean en la vida y formar una familia. Entonces, cuando pasa esto, que ya es como muy intenso, como ya muy desbordado y que no lo has podido solucionar, es cuando nosotros los terapeutas sistémicos a través de constelaciones familiares es que decimos, probablemente estás en una lealtad invisible con tu sistema familiar por una tragedia allá atrás y vale la pena echarnos un clavado a experimentar. Ahora, con todo esto que nos estás explicando de la lealtad familiar y la necesidad de pertenecer a un sistema, aunque uno se rebele y se vaya de casa, de país, de todo, de todas maneras perteneces a un sistema. Ahora, ¿lo ideal sería que cortar los lazos? No. ¿Cuál es lo ideal? No, lo ideal es integrar todo eso en tu corazón. Fíjate que muchas veces cuando hubieron tragedias fuertes, y me refiero a tragedias a veces de asesinatos o de suicidios, sobre todo cuando hay mucha violencia, de pronto la persona puede decir, es que, ok, sí, voy, trabajo, lo hago, pero de verdad no quiero tener ya una relación con esta persona, o no la quiero volver a ver, o ya murió, ¿qué hago? Sí, quiero desligarme. Ya, vaya. Sí. El consejo no es desligarte, porque nosotros en constelaciones hablamos de una palabra que es exclusión. Cuando tú te excluyes del sistema familiar o excluyes a alguien del sistema familiar, las siguientes generaciones lo pagan muy caro. Generalmente las exclusiones se pagan con enfermedad o con accidente. Entonces no conviene excluirlo, conviene como
trabajarlo y nosotros decimos, acomodar a esa persona en tu corazón. Nosotros en constelaciones dice tomar a tu padre o tomar a tu madre en tu corazón para que tengas integradas las dos energías, femenino, masculino, paterno, materno, que es quienes nos dieron la vida, y con esas dos energías es con lo que salimos allá afuera, ¿sabes? Claro. Si yo no las tengo bien integradas en mi corazón, entonces muy probablemente voy a empezar a tener situaciones difíciles en la vida, como por ejemplo de pareja, cuando no tengo integrado a papá en el corazón si soy mujer, o si no tengo integrada a mamá en mi corazón si soy hombre, y así hay diferentes lealtades, hay muchas diferentes lealtades. Qué importante esto que nos estás explicando, porque entonces esto que dice, yo ya no quiero saber nada con mi familia, que no me llamen, que no me escriben, me voy de viaje, me cambio de trabajo, me cambio de país. No, los lazos no se cortan de esta manera. Y como nos estás explicando, Jessica, la forma es siempre aceptarlo, integrarlo. O sea, aunque mi mamá, mi papá, mi abuelo haya actuado súper mal, es lo que ha podido hacer en ese momento con su grado de conciencia. Ahora lo importante es hacer las paces con eso, decir, ha hecho lo mejor que ha podido, y a partir de la aceptación, es decir, yo desde este punto, ¿qué puedo hacer de ahora en más, verdad? Exacto, y es que has mencionado algo súper importante, porque ellos no lo supieron hacer diferente, ¿no? Entonces, cuando hacemos una constelación como para sanar a la persona que está pidiendo la sanación, vamos hacia atrás a investigar qué pasó hacia atrás. A veces nos hemos tenido que ir hasta 5 generaciones atrás para desatorar algo que le está pasando hoy a esta persona. A veces se queda en la generación de los abuelos, bisabuelos, ¿no? Pero cuando yo miro, que esta es la parte bella de las constelaciones, me da la posibilidad de poder ver la dinámica oculta que hay atrás. Es decir, se está dando todo eso ahí enfrente, tú estás sentada como espectadora de tu propio sistema, porque no hemos mencionado que tú eliges a alguien para ti también. Claro. Es decir, entonces tú estás sentada observándote a ti en una representante y a tu sistema, y es fenomenal, es impresionante cómo puedes ver lo que se está dando y lo que sucedió de atrás hacia adelante, y eso genera, y no sé si en tu experiencia te pasó así, genera entendimiento y compasión por lo que pasó atrás, aparte de que conforme vamos trabajando la constelación lo vamos sanando, y llega un punto en el que esta persona ya puede integrar todo, porque ya pudo ver que la persona no lo supo hacer distinto, tuvo que ver con su propia historia, que así venía, no lo supieron hacer distinto, y así se siguió y se siguió y se siguió. Entonces, el regalo hoy es que tú sí lo vas a poder hacer distinto de lo que lo hicieron ellos. Así es. Ahora, yo sé que en terapia normal, digamos, en el psicoanálisis, uno no puede ir a ver el problema del otro. Uno puede ir solamente a ver cómo me está afectando a mí el problema del otro. Pero visto que las constelaciones familiares es un sistema de creencias familiares que sostenemos entre todos, quiero preguntarte, ¿se puede tratar, por ejemplo, quiero tratar un problema de autista de mi hija, quiero tratar una enfermedad de mi padre, ¿puedo yo ir a constelar para ver qué le está sucediendo a otro de mi clan familiar? Por lo regular, lo ideal es que la persona, si es adulta, vaya a la persona. Cuando son niños, ahí sí los padres pueden constelar por sus hijos, porque los niños no pueden hacerlo solos. Los adolescentes mayores sí, los adolescentes menores todavía no. Yo hablo más o menos como de los 16 años en adelante, que ya lo pueden hacer ellos solos. Entonces se recomienda que papá y mamá lo hagan por ellos. Y en el caso de un adulto, solamente se puede cuando el adulto está muy enfermo o está en hospital o está no se puede mover. Entonces ahí sí puede ir alguien a constelar a esa persona. Sí. O si la persona vive del otro lado del planeta y no puede venir, y le da la autorización. Exacto, la autorización es fundamental, pero yo iba más que nada como, en el caso de los menores, lo explicaste muy bien, pero si yo quiero comprender qué les está pasando ahora a mis abuelos o a mis padres, ¿puedo ir? Es que si nada más es como una curiosidad de que quiero ver qué les está pasando, como nos metemos a mover el destino de las personas. Yo generalmente, si alguien viene y me dice, no, es que yo no tengo nada que constelar, pero quiero constelar que
mi papá y mi mamá se están divorciando o que mis Claro. abuelos están mal, no puedo entrar ahí porque me estoy metiendo en el destino de alguien que no lo pidió. Exacto. Entonces, ahí sí tendría que ser de que, oye, mis abuelos, fíjate que están pasando esto, yo quisiera ayudarlos, ya lo hablé con ellos no quieren venir porque ya son muy grandes, ellos viven tal Claro. vez en otro país, y entonces si los abuelos le dicen, mijita, pues sí, sí, entonces ya, con la autorización de los abuelos, entonces la nieta a lo mejor puede entrar a ver por qué están sufriendo tanto esos abuelos. Así es. Pero la mayor parte de las veces trabajas con la persona que está pidiendo la ayuda, porque no te puedes meter a modificar el destino de alguien que no lo pidió. Exactamente, respetar la libertad, la voluntad y el deseo de alguien que tenga de salir de una situación o de quedarse es básica en todo esto. Bueno, muchísimas gracias por todo y antes de cerrar quiero preguntarte si tienes como algún consejo para darnos, algún tip, algo para una invitación, lo que gustes. Yo les diría la frase que dije hace ratito, atrévete a what you feel you can heal, o sea, lo que te atreves a sentir, te atreves a sanar. Si algo ya no está bien, si algo ya no anda, si ya no estás tan feliz, atrévete. Y a lo mejor duele un poquito, un ratito, pero después el beneficio es enorme. Y hay muchas personas allá afuera que estamos, pues, en disposición, abiertas para poder guiarte, ayudarte, y hay muchas metodologías, y es con la que a ti te acomode, la que a ti te guste, esa va a ser la correcta para ti. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Los invito a que me sigan en mis redes, es siempre mi nombre, Giselle Fuentes Lajud, en Instagram y en Facebook, en la página pública y en la mía personal, y siempre voy a estar subiendo videos de todos estos temas que nos hacen crecer, que nos ayudan, que nos hacen despertar la conciencia para mejorar la calidad de vida. Hasta otro programa. Gracias.